Hola, mi nombre es Francisco Hernández y pertenezco a la Iglesia La Gran Comisión y estoy aquí en este momento para que juntos compartamos una lección muy importante que se llama Dios y la imagen de Dios. Es muy importante porque estamos viviendo en unos días donde el ser humano está caminando por un camino completamente incierto y uno de los puntos muy importantes que ha perdido su imagen y ha perdido su identidad completa. Entonces vamos a estudiar el título que se llama La imagen de Dios. Primero, para entender la imagen de Dios tenemos que entender algo muy importante. Para entender la imagen de Dios tenemos que entender quién es el ser humano. Y para entender quién es el ser humano, en otras palabras, tenemos que entender nuestra identidad. Identidad. ¿Por qué nuestra identidad? Porque nuestra identidad es la que nos va a ayudar a guiarnos desde un principio hasta el final. Porque hoy en día las personas se preguntan de dónde vienen, hacia dónde van, quién en realidad son. El ser humano ha perdido todo esto por completo y no sabe absolutamente quién es el ser humano y de dónde viene y hacia dónde va. Por eso es que ahora, para entender nuestra identidad, que es la que nos va a ayudar a tener respuesta en el campo como hijos de Dios y ayudar a otras personas, tenemos que estar muy seguros nosotros con respecto a nuestra identidad. Y para entender nuestra identidad, tenemos que saber quién es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Ok. Las personas piensan que la diferencia del ser humano entre los animales es que el ser humano tiene lenguaje, usa herramientas, y que también el ser humano practica una religión y que también el ser humano tiene alma, piensa o toma decisiones. Este es el pensamiento sobre las personas de quién es el ser humano. Pero de acuerdo a la Biblia, Dios tiene un pensamiento diferente con quién es el ser humano. La Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que somos imagen de Dios. ¿Y qué es que somos imagen de Dios? Es que somos seres espirituales. Somos ser espiritual. Entonces, para entender primeramente qué es un ser espiritual, tenemos que entender quién es Dios. ¿Y cuál es su atributo? ¿Cuál es su naturaleza? Ok, Dios, su naturaleza, Él lo sabe todo. Él es todopoderoso. Él es el Altísimo. Lo sabe todo.
lo sabe todo. Estos atributos solamente los tiene Dios. Esto solamente le pertenece a Dios. Ok, pero nosotros no somos Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos hace hacer nosotros seres espirituales? Ok, es algo que Dios comparte con nosotros. Este es Dios, este es el pensamiento que las personas tienen con respecto a qué es el humano. Pero de acuerdo a la Biblia dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero para entender que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos que saber quién es Dios. Y Dios, su naturaleza es que Él es todopoderoso, Él es el Altísimo, lo sabe todo. Estos atributos solamente Dios los tiene. Pero hay algo que Dios comparte con el ser humano. Y Dios nos ha comprobado. Pero para descubrir más lo que Dios comparte con el ser humano, vamos a ir más profundo sobre Dios. Ok, de acuerdo a los teólogos bíblicos, Él es omnipresente, Él es omnisciente, y Él es omnipotente también. Y Él es omnipresente, omnisciente y Él es omnipotente. Pero también la función de la que Él, su función es que Él también es rey. Rey. ¿Y qué es lo que hace un rey? Un rey gobierna, da órdenes, en otras palabras, Él es el creador. Él también recibe adoración, Él recibe toda la gloria de toda la creación. Él también se comunica con su pueblo y tiene una relación con su pueblo a través de su palabra. Una relación con su pueblo. ¿Ok? Entonces, vemos aquí, esto es Dios, Él es el rey, Él gobierna, Él da órdenes a través de, le rendimos culto. Y Él recibe toda la adoración, toda la gloria a través que lo adoramos. Y Él tiene una relación con su pueblo a través de su palabra. Él se conecta con su pueblo a través de su palabra. Entonces, a esto nosotros le llamamos rey. Y a esto nosotros le llamamos sacerdote. Le rendimos culto a través del sacerdote. Y a esto le llamamos profeta.
Él se comunica con su pueblo a través de su palabra y esto le llamamos profeta. Estas son las tres funciones de Dios. Esto es Dios. Él es rey, Él gobierna, Él es sacerdote, Él recibe toda la gloria, toda la adoración y el profeta tiene una relación con su pueblo a través de su palabra. Ahora vamos a ir a la imagen de Dios. Pregunta, ¿cuánta imagen de Dios es que es un ser espiritual, va? ¿Cuántos seres espirituales hay en este planeta? Hay 4. Está Satanás, están los ángeles, está Dios y están los humanos. Esto significa de que nosotros los seres humanos podemos ser afectados por Satanás, por los ángeles y podemos ser afectados por Dios. Pero Dios creó al ser humano que pudiera vivir en una forma especial. ¿Y cómo? Que pudiera vivir con Dios. ¿Y cómo? Con su palabra. Palabra. ¿Qué clase de palabra? Hay muchas palabras hoy en día. Que pudiera vivir con la palabra de Génesis 3:15. Esto es algo muy especial y es muy importante que nosotros lo sepamos. Porque esta es la única manera que el ser humano se podía conectar con Dios y se puede conectar con Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios nos dio esta palabra? Es porque en Génesis 2:17, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, le dijo que en Génesis 2:17 que no comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal. Le dio su palabra y era a través de esa palabra que el ser humano se podía conectar con Dios. Pero ellos desobedecieron, comieron del fruto del árbol que el Señor les dijo que no comieran. Entonces el Señor les dio nuevamente Génesis 3:15, que a través de la simiente de la mujer vendría a destruir las obras de Satanás. Entonces cada vez que la gente se conectaba con Dios tenía que conectarse a través de la simiente de la mujer. A través de Génesis 3:15 es que se destruían las obras de Satanás y se destruyen. Entonces esta es la única manera, esta es la palabra con la que el ser humano puede vivir con Dios, es a través de Génesis 3:15. Y asimismo también el Señor creó al ser humano a que viva en su guía. ¿Qué clase de guía? Cuando vivimos la vida de fe. Cuando vivimos la vida de fe, nuestro caminar. ¿Cómo? Podemos ver cómo David vivió la vida de fe. Daniel, Josué, fueron personas que tuvieron obstáculos en su vida, pero no importó lo que ellos enfrentaran, ellos vivieron conectados con Dios a través de su palabra y ellos pudieron vivir la vida de fe, pudieron rendirle culto al Señor a través de todos sus problemas y vivieron esa vida de fe. Y esto lo encontramos en Hechos 1:8. También Dios creó al ser humano a que viviera en su respuesta. Cuando nosotros vivimos con Dios, con la palabra y con la guía de Dios, vamos a recibir respuesta. ¿Y qué clase de respuesta? La respuesta del encuentro. Con los discípulos. Y esto está otra vez también en Hechos 1:8. Entonces, esta es la manera, las tres funciones
que Dios creó al ser humano para que viviera. Entonces, para que viviera con Dios a través de su palabra. ¿Qué clase de palabra? Génesis 3:15. Que viviera en su guía, caminando la vida de fe, que rinde culto a Dios, y que viviera en su respuesta, la respuesta del encuentro, la respuesta de evangelio. Entonces, esto es el ser humano y este es Dios. Entonces, ¿cómo vamos a conectar esto? ¿Cómo un ser espiritual que fue hecho a imagen y semejanza tenía que vivir con Dios? Con la palabra, y a esto nosotros le llamamos profeta, aquí le llamamos sacerdote, y al otro le llamamos rey. Entonces lo conectamos. El profeta tenemos que vivir con Dios a través de su palabra, y tenemos que vivir en la guía de Dios cuando le rendimos culto, cuando vivimos en su guía, y vivimos en la respuesta de Dios cuando nos dejamos gobernar por el rey. Entonces esta era la forma en la que Dios hizo al ser humano que tenía que vivir. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué el ser humano no disfruta de esta gran bendición? Estas tres funciones, de vivir con Dios, de vivir en la guía de Dios y vivir en la respuesta de Dios. Porque sucedió un problema, y eso se le llama la corrupción. Problema fundamental. ¿Qué sucedió? La separación. Génesis podemos ver en Génesis 3, del 1 al 6, el ser humano se separó de Dios. Dios les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que de él comieran, ciertamente morirían. Pero ellos decidieron desobedecer la palabra de Dios y creer más a la palabra de Satanás. Entonces se separaron de Dios, se separaron de la palabra de Dios. Entonces cuando ellos se separaron de la palabra de Dios, ellos también cayeron en el pecado. Pecado, en los deseos físicos de la carne. Entonces encontramos en Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por cuanto cayeron en pecado, también cayeron se convirtieron esclavos. Esclavos de Satanás. Y pecaron y también se convirtieron en hijos de Satanás. Y Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, estos son los problemas en los que cayó la humanidad, y por lo tanto no pueden disfrutar del método y la forma especial que Dios creó al ser humano. Pero Dios nos dio su respuesta. Dios nos dio su respuesta. Y es aquí que vemos la respuesta de Dios. Podemos ver en Juan 14:6. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús es el camino para que el ser humano vuelva nuevamente a Dios. Él es el camino para que el ser humano vuelva a salir de esa separación. También en Romanos 8:2 podemos ver, Jesús nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces Jesús es nuestro libertador. Él apareció para liberarnos de la ley del pecado y de la muerte. Él fue nuestro sustituto
del pecado. Él se dio en sacrificio por el pecado. Y asimismo, en Primera de Juan 3:8, 3:8 dice que la razón que el Hijo de Dios apareció fue para deshacer las obras de Satanás. Es para derrotar la cabeza de Satanás. Es para que se cumpliera la palabra dada en Génesis 3:15. Entonces aquí vemos los tres problemas donde el ser humano ha caído, pero podemos ver la respuesta a estos tres problemas. Jesús nuevamente aquí, Él es el profeta, porque nos lleva nuevamente a Dios. Él es el sacerdote que se dio en sacrificio por nuestros pecados, ofreció sacrificio, su vida, y Él es el Rey porque nos dio la victoria. Entonces nuevamente restauramos las tres funciones de las cuales el ser humano fue creado para vivir con Dios, para vivir en la guía de Dios y para vivir en la respuesta de Dios. Entonces vemos que aquí se perdió esa imagen de Dios. El ser humano se separó de Dios, el ser humano cayó en pecado. Y una persona en pecado no puede vivir la vida de fe, no puede vivir en la guía de Dios. Y una persona hija de Satanás no puede tener respuesta de parte de Dios. Pero Dios nos dio su respuesta nuevamente. Dios nos dio su respuesta. Y es por eso que tenemos que estar muy seguros. Su respuesta nos dio Juan 14:6. Jesús es el camino, Él es el profeta que nos conecta con Dios. Jesús es el libertador, el sacerdote que nos libra del pecado, y Él es el Rey que nos dio la victoria destruyendo a Satanás. Entonces, ¿cómo el hombre con estas tres funciones tiene que vivir? Tiene que vivir como el hombre restaurado. El hombre restaurado. Y de acuerdo a la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Entonces nosotros somos esos hombres restaurados que vamos como reyes. Vamos como reyes. ¿Por qué como reyes? Como reyes al principio. Porque eso es lo que nosotros éramos. Cuando Dios nos hizo con estas tres funciones, es para que nosotros viviéramos como reyes. Como reyes es porque somos hijos del rey. ¿Y hay algún problema para el rey que es Dios? No, ningún problema. Entonces vamos como reyes. Entonces vamos como reyes. Ahora nosotros llevamos vida. O sea, la muerte no puede más con nosotros. También cuando nosotros vamos como ese hombre restaurado, ahora llevamos esa fuerza de Dios. ¿Cómo? Cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, restauramos la imagen de Dios. Nosotros creemos que Jesús es el Cristo, se restaura la imagen de Dios. Entonces recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es poder de Dios. También asimismo recibimos la sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Dios nos da sabiduría, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará y los guiará todas las cosas que has de saber. Entonces recibimos la sabiduría de Dios como hombres que han restaurado la imagen de Dios. Asimismo también nosotros hemos conquistado todos los problemas. Conquistado todos los problemas. Todos los problemas. ¿Qué razón es que hemos conquistado todos los problemas? Es que estamos completos. ¿Cómo podemos estar completos con tantos problemas que enfrentamos hoy en día?
La razón es que no vamos a tener problemas, sino que los problemas no nos van a mover a nosotros. ¿Por qué? Porque vamos como ese hombre restaurado. Llevamos vida, la muerte no nos podrá derrumbar. Llevamos a fuerza de Dios, llevamos ese poder de Dios, llevamos esa sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones y decisiones correctas. Entonces estamos completos. ¿Qué significa estar completos? Es que hemos conquistado la política. ¿Cómo que hemos conquistado la política? Es que decisiones que tome la política o cosas que como el mundo se mueve, nosotros no nos vamos a mover por la política. Tampoco asimismo no nos vamos a mover por la economía. Porque tenemos un Dios que provee, un Dios que nos provee en abundancia para sus hijos. Y si no lo tenemos, pues Dios lo va a proveer. Asimismo, también hemos conquistado la cultura. Principalmente estamos viviendo en un país donde la cultura está avanzando, se está enraizando bastante en los seres humanos. La cultura a nosotros no nos va a hacer cambiar del Evangelio, que es la cultura que un discípulo del Señor debe de tener. Entonces, asimismo, somos conquistadores nosotros. ¿Qué significa ser conquistadores? Es que nosotros somos líderes. Somos líderes para guiar a otros al camino correcto con el Evangelio. Asimismo también somos vencedores. Ayudamos a otros a vencer con el Evangelio. Y asimismo también somos guías. Guiamos a otros por los caminos correctos para que ellos encuentren a Dios con el Evangelio, porque vamos con esa imagen de Dios. Entonces, este es el método en el cual el ser humano que ha restaurado la imagen de Dios, que ha restaurado esta imagen de Dios, debe de vivir como el hombre restaurado. Debe vivir con vida, con esa fuerza de Dios, el poder de Dios, con la sabiduría de Dios y como un conquistador. La política, la economía, la cultura no nos debe de mover. Debemos de ser los líderes que lideren a otros, ayudarlos a vencer y que seamos esos guías. La razón que no disfrutamos de esto de esta bendición es porque el ser humano hoy en día no estamos entendiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el Evangelio. Y cuando no entendemos el Evangelio correcto, el Evangelio verdadero, no vamos a poder orar. Vamos a hacer una oración desconcentrada, una oración enfocada en nuestros propios deseos. Y cuando tenemos una oración incorrecta, nuestra respuesta va a ser incorrecta. Entonces el ser humano, como no entiende el Evangelio, no tiene cómo estar conectado con Dios, entonces no tiene una base cómo mantener su oración, entonces su respuesta no va a venir, o si viene va a ser una respuesta incorrecta. Entonces esta es la razón por la cual nosotros necesitamos conocer bien correctamente cuál es la imagen de Dios y cómo es el método de Dios que Dios nos ha creado para que nosotros vivamos. Y cuál es la razón por la cual no podemos disfrutar de esta imagen de Dios. Vemos que Dios nos creó para que vivamos con Él, vivamos en su guía y en su respuesta. Pero vemos aquí el problema, que el hombre se separó de Dios, cayó en pecado y fue hijo de Satanás. Pero el Señor nos da la respuesta, el camino profeta. Nos da ese libertador, ese sacerdote que nos saca del pecado y nos da ese rey que destruyó las obras de Satanás. Entonces cuando restauramos la imagen de Dios, vamos como el hombre restaurado. Y esta es la bendición que Dios nos ha dado. Por eso es que necesitamos conocer más del Evangelio del Señor para tener una oración concreta y una respuesta de evangelismo.
y conquistar nuestra familia, comunidad, trabajo y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Entonces yo los bendigo en el nombre del Señor para que esto pueda quedar grabado en sus corazones y puedan recibir la respuesta, puedan vivir con Dios, puedan vivir en la guía de Dios y puedan vivir en la respuesta de Dios. El Señor los bendiga.